Un minuto para cambiar una vida. La idea del mensaje que quiero compartir con ustedes hoy es que pequeñas acciones pequeños actos, ¿verdad? Pueden cambiar una vida y hasta voy a dar algunos ejemplos de cómo pueden llegar a cambiar hasta una nación completa, ¿no? Algunos textos, obviamente, aunque voy a contarles algunos testimonios, algunos relatos, voy a también citar las escrituras y quiero citar un caso muy conocido. En la Biblia tiene como subtítulo en Juan capítulo 6 la alimentación de 5.000, que cuando leemos el relato entendemos que son 5.000 hombres, pero si a eso le sumamos mujeres y niños, puede haber habido por lo menos 15.000 personas, pero seguramente más. ¿Cómo surge esta alimentación? ¿Sí? Jesucristo les dice a los discípulos que les den de comer a esas personas y los discípulos empiezan a hacer cuentas, ¿no? Y reuniendo el dinero que tenían, no alcanzaría para darle un bocado a cada persona, ¿no? Y entonces Andrés se acerca y en el versículo 9 dice, aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Imaginamos 15 a 20 mil personas, 5 panes de cebada y 2 peces pequeños, que podría haber sido tal vez la merienda que la mamá le mandó al niño para que el niño pueda comer. Y sin embargo Jesucristo, con esta pequeña ofrenda, con este pequeño regalo, con esta pequeña porción de alimentos, ¿sí? Que el niño se dio, ¿sí? A Andrés y a Jesús. Jesús pudo alimentar a miles y miles de personas. ¿Cómo actos pequeños, cómo cosas pequeñas pueden cambiar la vida de una persona? Para bien y para mal. Porque Eclesiastés 10.1 dice, el mal olor de una mosca muerta echa a perder el mejor perfume. Y entonces ahora viene la reflexión basada en esta verdad, y dice, así, la tontería más pequeña afecta el prestigio de quien es sabio y honorable. Las cosas pequeñas que pueden marcar una gran diferencia en la vida, ya sea para bien o para mal. Pero yo me quiero centrar hoy en los actos pequeños que pueden cambiar una vida para bien o incluso una nación. Miren, voy a darle 2 casos bíblicos de cómo oraciones pequeñas cambiaron el destino de una nación completa. Por ejemplo, en Nehemías, el libro de Nehemías, en el capítulo 2, o sea, en el capítulo 1, Nehemías, que era copero del rey, el copero del rey era el que le servía las bebidas al rey, y tenía ese objetivo porque él tenía que probar la bebida antes de dárselas al rey, porque si alguien quería envenenar al rey por medio de la bebida, el copero lo probaba, y si el copero no moría, digamos, entonces podía dársela al rey, ¿sí? Bueno, esa era la tarea. Una tarea bastante peligrosa, ¿no? Un deporte de riesgo. El asunto es que Nehemías en el capítulo 1 se entera de que la primera incursión de judíos hacia Jerusalén para reconstruir Jerusalén se habían desanimado, no habían logrado terminar la reconstrucción, estaban siendo atacados por los enemigos y entonces él sufre por esto y expresa una oración muy sentida, la pueden leer ahí en el versículo 1. Y en el versículo 2 él va a trabajar, como siempre lo hacía, como copero, y el rey ve una tristeza y el rey dice, esta tristeza no es un malestar ligero, hay un profundo pesar en ti, dice la versión Reina Valera contemporánea. Y entonces Nehemías, es interesante, fíjense lo que dice el versículo 4, Nehemías 2:4, dice, y el rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? O sea, cuando el rey ve esta tristeza en Nehemías, Nehemías le cuenta que está triste porque la ciudad de sus padres está destruida y él sufre, ¿sí? Él sufre porque es la ciudad de sus antepasados y de alguna manera su ciudad también. Entonces el versículo 4 dice, el rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Y fíjense cómo sigue el relato. Dice Nehemías, yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey. La respuesta dice, si es la voluntad de su majestad, que este siervo suyo es digno de su confianza, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. Pero me detengo en el detalle el rey pregunta, y Nehemías dice, yo oré al Dios de los cielos.
Y le respondía al rey, ¿cuánto duró esa oración? Obviamente fue una oración mental, ¿sí? ¿Cuánto duró entre la pregunta del rey y la respuesta de Nehemías? Segundos, segundos. Y sin embargo el rey, fruto de esta oración, Dios contesta positivamente esta oración y Nehemías sale con un contingente y con cartas, ¿sí? Para obtener recursos para edificar Jerusalén y lo logró, lo logró. Una pequeña oración que cambió el destino de toda una nación, ¿sí? Porque a partir de ahí se reedifica Judá, ¿sí? Y toda una nación cambia. Un caso bastante similar lo tenemos en 1 Reyes 18, 36 y 37. Ustedes conocen, está ahí la historia de el encuentro que Eliseo tuvo con los 850 profetas de Baal y los profetas de Astarte, ¿sí? Bueno, había un desafío para determinar cuál era el verdadero Dios, si Baal, ¿sí? Astarte o Jehová Dios. Y ustedes conocen la historia, el desafío era poner leña, era poner ahí un animal, ¿sí? Degollado, y el Dios que hiciera bajar fuego del cielo era el Dios verdadero. Bueno, el relato dice, ustedes lo pueden leer, el relato dice que los profetas de Baal estuvieron más de mediodía, desde la mañana a la tarde, clamando, gritando, al final ya incluso se sajaban, ¿no? Se hacían cortes para llamar la atención de sus dioses, para que bajara fuego del cielo. No pasó nada, obviamente. Y luego, entonces, le toca el turno a Elías, que además de reedificó el altar de sacrificios con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, puso ahí la ofrenda del animal, además hizo cavar una zanja alrededor de ese altar y puso 16 cántaros de agua, a 20 litros por cántaro, saquen la cuenta, es un número bastante grande, y hizo una oración que se registra en el versículo 36 y 37. Yo se las voy a leer. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, y acá empieza la oración, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme. Que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Miren, cronometré esta oración. Dije, a ver, desde que empieza hasta que termina. 24 segundos. A ver, no sé con qué énfasis lo hizo Elías, puede ser un segundo más, un segundo menos. 24 segundos. Y ustedes saben cómo termina el relato. Desciende, después de esta oración de 24 segundos, desciende fuego del cielo, consume la ofrenda, las piedras, el agua, y no queda nada ahí. 24 segundos. Y la nación, esta oración de 24 segundos, cambió la vida de la nación. Porque dice que todo el pueblo gritaba, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Sí? Que de paso Elías significa eso, ¿no? Jehová es Dios. Como pequeñas oraciones, como un mensaje, como una imagen, como una frase puede cambiar la vida de las personas. Y déjenme compartir con ustedes algunos relatos que he escuchado y que me han tocado vivir también. Miren, leía los otros días una noticia de un supermercado y este supermercado había contratado a un joven, ¿sí? Que tenía síndrome de Down y este joven estaba como ayudando en las cajas. Había una serie de cajas, 10 cajas donde las personas pagan los productos que compran en el supermercado, y este joven embolsaba, ¿sí? Los productos en una caja. Había alguien que cobraba y este muchacho embolsaba. Realmente estos chicos en muchos aspectos son muy superiores, muy superiores. Realmente creo eso. Y entonces este chico en su casa pensó, ¿qué podía hacer para hacer del trabajo diferente, ¿no? Para hacer el trabajo diferente y marcar, digamos, hacer algo lindo por las personas. Entonces empezó en su casa a recortar cartulinas de colores, pequeñas porciones así de cartulinas de colores, y con colores
ponía frases positivas. Hoy vas a tener un lindo día. No te olvides que eres una bella persona. ¿Me entienden? Frases positivas, ¿sí? No te preocupes demasiado. Lo que estás pasando pasará. Todo pasa. Frases positivas. Una cantidad. Entonces él embolsaba los productos que la gente compraba y dejaba en una de las bolsas una frase. Esto parecía totalmente imperceptible, pero el dueño del supermercado empezó a notar que algo estaba pasando, porque un día, él notó, esto venía seguramente ya unos días, pero un día él notó que la caja número 3, que era donde trabajaba este chico, tenía una fila larga de personas. Todos querían pasar y pagar por la caja 3. Y que la caja 1, 2 y algunas cajas más que están abiertas, prácticamente no tenían personas. Entonces se les decía, por favor, pasen a otras cajas, y las personas no se querían mover, estaban ahí. Entonces se empezaron a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Y descubrieron que las personas que habían pasado por esa caja, se habían sentido tan gratamente impresionadas por estas notas de mensajes positivos que dejaba este chico, que todos querían pasar por ahí ahora. Y esto generó todo un cambio en el supermercado. Porque claro, bueno, obviamente todos se enteraron de esto y todos pensaron, bueno, ¿y por qué yo también me sumo a esto y hago algo que también sume, por pequeño que sea? Y decía la nota que la carnicería ya no envolvía los paquetes con la cinta común, sino que usaba cintas de colores para diferentes productos, ¿no? Que la persona encargada de la sección de regalería tomaba a veces algunas flores así sintéticas, ¿no? Que por ahí venían desprendidas y se las ponían a las personas como un broche, así como un regalo, le ponían un broche, una florcita ahí. Que los empleados que estaban reponiendo ayudaban a las personas a cargar sus carritos hasta la caja porque tal vez era muy pesado. Y esto fue tan notorio que lo terminé viendo la nota en el diario, mirando la foto ahí, todo porque un jovencito comenzó a poner algunas frases positivas en la bolsa de las personas que compraban productos en ese supermercado. Es impresionante lo que puede pasar. Miren, y hay otros casos. Los otros días iba por una calle, llegando a una avenida, conduciendo el auto, y hay una adolescente a mi izquierda, supongo que iba al secundario, tenía una especie de uniforme puesto, y estaba esperando a pasar, y yo podría haber pasado, nada me impedía pasar, ella ya estaba parada ahí, pero frené y le hice seña que por favor pasara a ella, le di el paso a ella. Yo podría haber pasado, pero le di el paso a ella. Ella avanzó y cuando estaba enfrente mío, delante del auto, giró la cabeza y me dirigió una mirada de agradecimiento, de ternura, de me tuviste en cuenta. Miren, yo no soy una persona así sentimental que ve una mariposa y lloro, ay, me emociona, no. No, tengo emociones, no soy ningún psicópata, pero me entienden, ¿no? No soy una persona así que se emociona fácil, así. Pero esa mirada me impresionó, me impresionó. Y a partir de ahí soy mejor conductor. Porque ahora, fíjense, me impresionó de tal manera esa mirada de agradecimiento, que a partir de ahí freno en las esquinas, dejo pasar o al auto que viene, o a la persona, digamos, cuando conduzco y veo que viene alguien atrás, me detengo o aminoro la velocidad y me pongo una orilla para que me pase, porque, bueno, él está más apurado que yo. O sea, soy un poquito mejor conductor hoy gracias a esa mirada. Esa mirada me hizo entender que tengo que también ser consciente de los que me rodean cuando yo voy en la vía pública. Una mirada me ha hecho mejor conductor. Los otros días, otra más les cuento que me pasó también. Tenía que ir hasta Capital Federal un domingo a la mañana, teníamos una reunión a las 9 de la mañana ahí en Palermo, y entonces yo
como tengo, digamos, más de una hora de viaje, salgo temprano de casa, tipo 8 de la mañana voy cruzando la 9 de julio, domingo 8 de la mañana, 9 de julio, para después retomar hacia Plaza Italia. Y ahí, a esa hora hay pocos autos en la 9 de julio. La 9 de julio es una avenida muy transitada, pero a esa hora hay pocos autos, un domingo a la mañana, a las 8 de la mañana. Y bueno, hay una serie de semáforos. Hay personas que duermen ahí en la 9 de julio, en las paradas colectivas, hay personas que duermen ahí, gente que vive en la calle, en condición de calle. Freno en un semáforo y se acerca un muchacho. Tenía toda la apariencia de ser un indigente, de ser alguien que había dormido en la calle. Nadie se levanta, imagino yo, un domingo a las 7 de la mañana de tu cama calentita para ir a las 8 a pedir al 9 de julio. Aparte, él tenía toda la, digamos, la apariencia de alguien que había dormido ahí. Y yo pensé, yo iba en el auto, el invierno, yo tenía mi calefacción puesta, iba calentito en el auto, había desayunado, gracias a Dios, esa mañana también. Yo pensé, este muchacho durmió en la calle. Está despierto a esta hora porque seguramente durmió muy mal por el frío, porque hacía frío. Y está pidiendo algo porque querrá comer, querrá desayunar. ¿Por qué no le regalo, pensé yo? ¿Por qué no le regalo la posibilidad de que tenga un buen desayuno? Un buen desayuno. Así que estábamos en el semáforo, el primero se adelantó hacia el auto que estaba delante, no recibió nada, y entonces mientras venía hacia mí, tomé el equivalente, hoy serían, no sé, 6, 7 mil pesos, ¿sí? En aquel tiempo era un poquito menos pero, con la devaluación, pero yo dije, con esto calculo que se va a comprar un buen desayuno. Bajo un poco la ventana, no bajo mucho, porque a ver, yo tenía toda la intención de ayudar, pero es un desconocido, yo que sabía qué podía pasar. Bajo un poco, le paso el dinero y el muchacho a mí me sorprendió. Mucha gente te agradece, pero me sorprendió. La transparencia, la sinceridad. Tomó el dinero, se lo llevó a la boca, cerró los ojos y miró al cielo. Y se quedó unos segundos así. A mí me dio toda la impresión que estaba haciendo una oración, una plegaria de agradecimiento a Dios. Había otro con él, así que le dice, mirá, mirá lo que me dieron. Me agradeció, le agradecí, subió el vidrio, camina y se pone delante de mi auto un poquito, ya había subido la vereda, se da vuelta y me dirige una mirada que me atravesó el corazón. Le repito, yo no soy una persona que se emociona fácilmente, pero esa mirada, y yo dije, ¿cómo actos pequeños pueden cambiarle la vida? Pueden cambiarle la vida a la gente. Increíble. Si me permiten, les cuento algunas más. Un par más, dos y ya terminamos. Miren, cuando trabajaba en el área educativa, ¿sí? Era director de un edificio donde los alumnos vivían en ese edificio, ¿sí? Los alumnos varones vivían en ese edificio. Llega un muchacho que tenía 15 años, pero era muy bajito, muy bajito. Un muchacho que se había criado en medio del campo, ¿no? Muy, 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 muy adentro, si mal no recuerdo, en el Chaco, allá muy adentro. Y entonces una familia de la iglesia que había ido a esa zona a ayudar a personas necesitadas como una actividad social para ayudar a las personas, se encuentra con esta familia, muy humilde, muchos hijos. Y entonces la señora que iba con esta familia a visitar a los necesitados ahí, o a ver si tenían alguna necesidad, decide darle una oportunidad y enviar a este chico a nuestro colegio, en donde teníamos este edificio, y vivir ahí en el colegio, en este edificio donde vivían los varones. El chico era muy pequeño, porque había tenido problemas de alimentación de pequeño, entonces no se había desarrollado bien, ¿sí? Le había estado una alimentación deficiente, no se había desarrollado bien. Y entonces había quedado muy pequeño. Entonces el resto de los jóvenes le pusieron un apodo, ¿no? Como suele pasar, el Peque, ¿no? Peque, chiquito. No le quedaba otro apodo, era ese, ¿no? El Peque. Bien, el Peque era tremendo el Peque.
era tremendo. Bueno, daba trabajo, era inquieto, bah, era tremendo. Pero él traía un secreto que nadie sabía. Y era que, no sé, por algún trauma de la vida o traumas de la vida, él, aunque tenía 15 años, él no se contenía de noche, él se hacía pichí en la cama, ¿se entiende? No se orinaba mientras dormía. Imagínense que en esas habitaciones, eran habitaciones para 3 personas, entonces, bueno, él llega, le damos la bienvenida, le damos la habitación, claro, ahí sabía nada. Hasta que un día llega, ¿no? Llega hasta la primera noche. En la primera noche, claro, el chico se, se orina en la cama. Yo lo había puesto a él, le había puesto como compañero a dos muchachos que tenían un nivel económico bien, digamos, cómodo, y entonces lo puse con él para que ambos se beneficiaran, ¿sí? Porque el peque se podía beneficiar de la mirada de la vida que tenían estos chicos que habían tenido otras posibilidades, y estos chicos que habían tenido mejores posibilidades, de alguna manera también se beneficiaran del peque que había vivido de manera mucho más rudimentaria y no había tenido las posibilidades que ellos tenían. Los contrastes a veces sirven para que uno amplíe la mirada de cómo ha vivido la vida hasta ese momento. Uno de estos dos muchachos, compañeros de habitación del peque, uno era cubano, ¿sí? Había venido a estudiar acá y aunque vivía en Estados Unidos, él era cubano, ¿sí? Y hablaba en cubano. Y, bueno, y yo no me olvido más, no me olvido más. Esa mañana, o sea, después de la primera noche que el peque estuvo con ellos en la habitación, esa mañana viene el cubano, me dice, oye, preceptor, quiero hablar contigo. Así, hablaba en cubano. Y entonces le digo, bueno, sí, pasa a la oficina. Y me dice, esto no puede seguir así. Eh, ¿Tú me entiendes? Esto es inaudito, ¿tú me entiendes? Así no se puede vivir. Le digo, pero ¿qué pasa? Yo no entendía nada. Y me dice, ese chico que has puesto ahí en mi habitación, ese chico, yo duermo abajo. Y Peque dormía en una cama cucheta, Peque dormía arriba y este muchacho cubano dormía abajo, ¿no? Si yo estoy durmiendo y me gotean cosas en la cara. Claro, claro, el Peque se orinaba y pasaba por el colchón y le goteaba al otro todos los líquidos, ¿no? Así que ahí me entero, ¿no? Y el cubano estaba enloquecido. Ahí me entero. Y entonces lo llamo al Peque, obviamente Peque avergonzado, un chico que hablaba muy poco, era difícil comunicarse con él. Y empezamos a tomar todas las medidas, ¿no? Para que pudiera, digamos, haber una buena convivencia. Pusimos un colchón especial, bueno, hicimos un montón de medidas. Pero era difícil vivir con alguien así por los olores que se generaban. Era difícil, no era fácil. Hasta que aparece Gabriel, que de paso me lo encontré los otros días, ya he hecho todo un hombre, ¿no? Y fue un hermoso encuentro. Me encontré con Gabriel, o sea, hasta que Gabriel, que también era alumno y vivía ahí, en el mismo edificio, dijo, ¿vos me darías permiso? ¿Para qué? Le digo, yo me voy a levantar en la noche varias veces y lo voy a llevar al Peque al baño, que le haga sus necesidades, entonces él no va a hacer sus necesidades en la cama mientras está durmiendo. Y yo le digo, ¿vos harías eso? Sí, 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 sí. Yo me cruzo, no vivían en la misma habitación, vivían en habitaciones diferentes, dice, yo vengo de mi habitación. Así que Gabriel, tipo 12 de la noche, lo llevaba al peque, digo, vamos al baño. Iba a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 ya los despertaban para ir al colegio, y empezó a funcionar. Porque mientras Gabriel hacía esto, empezó a funcionar. Ya el peque no hacía sus necesidades en el colchón. Peque a veces estaba dormido y no quería saber nada y Gabriel lo arrancaba de la cama. Vamos, lo arrancaba y lo llevaba, ¿no? Un mes y medio después, un mes y medio después de esto, o sea, un mes y medio de Gabriel haciendo esto, el peque ya superó el problema. Superó el problema.
Y yo pensé, ¿no? ¿Cómo pequeñas acciones pueden cambiarle la vida a la gente? Porque era un pequeño esfuerzo, ¿no? Un pequeño esfuerzo que en solo un mes y medio solucionó un problema de 15 años, menos, digamos, de 12, 13 años, con un mes y medio, con un pequeño esfuerzo. ¿Cómo pequeñas cosas le cambian la vida a la gente? Y termino con un último relato que se lo escuché, bueno, ustedes conocen el pastor Alejandro Bullón, él tiene una cantidad de, de sermones, y es muy popular, ¿no? Y el pastor tenía una muchacha, una cantante profesional, que lo acompañaba a él en todas sus presentaciones, ¿sí? En los estadios, ya sean estadios o en pequeños auditorios, lo acompañaba a él en todas sus presentaciones. Estaba contratada para eso. Y entonces el pastor Bullón había optado, después de algunos años de experiencia, que lo mejor era que él terminaba de dar el mensaje y se iba inmediatamente, ¿sí? Había probado en quedarse a saludar a la gente, pero bueno, él había determinado que lo mejor era eso, irse, ¿no? Obviamente después del sermón mucha gente quería hablar con él, pero él había optado por eso. Era algo que no conformaba a todos, pero bueno, nunca se puede conformar a todos. El asunto es que había un muchacho, estaba en un estadio grande, había un indigente que estaba, digamos, en muy malas condiciones, así, ¿no? Muy malas condiciones, muy sucio, digamos, llevaba mucho tiempo en la calle, y había entrado al estadio, y había escuchado parte del mensaje, había escuchado que el pastor había dicho que Dios nos ama tal como estamos, y que no tenemos que ser buenos para ir a Dios, tenemos que ir a Dios para que Él nos haga bueno y que Él nos acepta tal como estamos y que Él puede cambiar nuestra vida. Había escuchado ese mensaje, ¿no? Y había quedado profundamente conmovido este hombre. Y entonces, una cosa es decir que Dios te ama y a veces, cuando nuestra fe es muy pequeña, cuando estamos dando los primeros pasos en la fe, necesitamos ciertas comprobaciones, necesitamos eh, comprobar que realmente es así, que realmente Dios nos ama. Necesitamos como una evidencia. Después uno va creciendo en la fe y se da cuenta que si Dios lo dice, ya está, no necesito ninguna evidencia, porque Dios lo dice y tengo fe en lo que Dios dice. Pero cuando uno da sus primeros pasos, siente que necesita eso. Entonces él se dirigió hacia el sector en donde salía el pastor, había gente, él se abrió camino y lo vio pasar y el pastor, con los de seguridad, entró al auto y subió. Y él se quedó ahí, ¿no? Y en eso viene detrás venía esta mujer que cantaba, sí, que había cantado eh, en el evento, y sin mediar palabra, sencillamente esta mujer venía caminando, lo vio a él así sucio y le dio un abrazo intenso, apretado, algunos dirían lo apapachó ahí, un abrazo de oso. No le importó las condiciones del hombre ni el olor que habrá tenido. Y después del abrazo cruzaron miradas y ella siguió. Y dice este hombre que eso fue suficiente. O sea, que en ese abrazo él confirmó que realmente Dios lo ama. Era como Dios abrazándolo, diciendo, yo te amo como eres. Él encontró en ese abrazo la confirmación del mensaje que había escuchado. Y eso le bastó para empezar a tomar decisiones, cambiar su vida, ¿me entienden? Consiguió trabajo. Bueno, ¿cómo nos enteramos de esto? Porque cuando él ya había superado todo esto y era una persona que se había restablecido, que tenía su trabajo, que tenía su casa y demás, él se lo hace saber al pastor a través de una carta y un día hubo un encuentro y así nosotros nos enteramos del testimonio. ¿Cómo cosas pequeñas pueden cambiar la vida de la gente? ¿Cómo un mensaje, una llamada, una imagen, una frase, un abrazo, un regalito, ¿sí? No sé, una pastafrola, ¿entendés? ¿Cómo puede cambiarle la vida a la gente? Uno no sabe lo que la gente, las luchas mentales, no siempre las luchas que uno tiene, nuestras luchas mentales, son evidentes para todo el mundo.
Pero Dios, estoy seguro, totalmente seguro que quiere utilizarnos para que con pequeñas acciones podamos cambiarle la vida a la gente. Una palabra de aliento. Dice Lucas 16:10, el que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. ¿Sí? En la parábola de los talentos, en Mateo 25, Jesucristo va a decir a aquellos que fueron fieles, ¿sí? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Fíjense, en lo poco has sido fiel. Y es por eso que ahora puedo confiar en ti y y darte responsabilidades mayores. Dios espera que seamos fieles en lo poco. En lo poco. Es en las cosas pequeñas que realmente demostramos si somos fieles a Dios. Es ahí. Ahora, esto nos da también la pauta de que si fallamos en las cosas pequeñas, realmente fallamos en todo. Si fallamos en las cosas pequeñas, realmente fallamos en todo. Ojalá seamos sensibles a la voz de Dios y podamos detectar estas oportunidades que Dios nos quiere dar para que con poca cosa nosotros podamos, con pequeñas acciones, podamos cambiarle la vida a la gente. Ojalá podamos ser instrumentos de Dios en esa dirección. Amén.